pidiendo el cafecito. ¿Cómo? Nos hizo falta el cafecito. Sí, caray. Así pasa. Pues muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Pues básicamente abordaremos algunos temas que tienen que ver con infraestructura vial y temas también de seguridad. No quiero dejar pasar también la oportunidad de compartir algunas reuniones a las que fuimos invitados y con mucho gusto acudimos, entre ellas pues la conmemoración de los 100 años de Ford en México y pues desde luego la presencia de Cuautitlán Izcalli pues es significativa para esta empresa, como lo es también la empresa es significativa para nuestro municipio. Estuvo representando a la gobernadora que tenía pensado llegar, pero se fue retrasando la mesa de construcción de paz en Chalco y ya no pudo alcanzar a llegar la maestra Delfina Gómez Álvarez, pero estuvo ahí Laura González, que es nuestra secretaria de Desarrollo Económico. Bueno, pues no está de más dar algunos datos de lo que significa Ford para Cuautitlán Izcalli. Pues tiene una generación de 6,000 empleos directos, es muy importante. Estaba también gente del gobierno federal, el CEO a nivel mundial, el embajador, y bueno, pues se hizo un planteamiento sobre que se tiene certidumbre en el caso de nuestro país para dar continuidad a los trabajos de Ford. En el caso de, como se sabe, el caso de Cuautitlán Izcalli, aquí se produce el Mustang eléctrico, entonces es muy importante la presencia de Ford y también pues la participación de nuestro municipio. Bueno, hay un asunto que no es solo anecdótico, sino pues sí forma parte a veces de las preocupaciones de la población. Tuvimos la captura de 2 cocodrilos, ¿no? Ya se han hecho otras, además se tienen otros avistamientos, no son los únicos. Pues particularmente el avistamiento de algunos en la compuerta del lago de Guadalupe, ahí se tiene el avistamiento. Ahí hay uno que no se ha podido capturar, que pues preocupa además porque el lago de Guadalupe es un ecosistema idóneo para el crecimiento de un animal de estas características, ¿no? Porque tiene todo el espacio, tiene toda la comida y no tiene depredadores. Entonces, ahora se puede realizar la captura de 2, uno de 1.5 metros, que es el que tienen en pantalla ahí en Ampliación Santa Rosa, y otro pequeñito de 60 centímetros que se encontró en la Unidad Nacional Ferrocarrilera. Ambos entregados a Profepa, entregados en buen estado de salud, buscando pues, que tengan un mejor destino. Seguramente la población se preguntará pues cómo llegan ahí. Pues no hay alternativa, pues llegan por la vía de la mano humana. A alguien quizá le parece simpático tener una mascota de estas características, y cuando empiezan a crecer, por ejemplo el que ven en pantalla, un cocodrilo de esas características, de ese tamaño, en una mordida ya te puede arrancar un dedo, ¿no? Completo. Entonces, claro que cuando empiezan a tener este tipo de tamaños ya, pues la gente busca la manera de deshacerse de ellos, y sucede un poco con lo que decíamos hace 8 días del espejo de los lirios, ¿no? Dicen, pues es un patito, y en el espejo de los lirios hay patitos, pues entonces llega el patito, ¿no? Entonces aquí pues, también la gente dice, pues ¿dónde más? Ahí queda, ¿a quién le puede hacer un daño? ¿No? Pues claro que genera un problema. Yo quiero insistir, pero lo hemos dicho en otros momentos,
La limpieza que se hace en el lago de Guadalupe, tanto de basura como de cualquier otro tipo, incluso de lentejilla, lo que sea, se hace de manera manual. Entonces, nuestros compañeros trabajadores de campamento recorren la lancha, con el rastrillo se va recogiendo la basura, pero para formalmente recogerla meten la mano. Entonces, claro que es pues, un riesgo permanente este tipo de especies ahí. No se tiene otro mecanismo para la recolección. Se hace después un arrastre hacia una zona con una riviera mucho más amable, y ahí con un bobcat se recolecta la basura, se acumula y después se traslada a un camión, pero pues claro que representa un riesgo. Entonces, más allá de la anécdota, pues siempre es importante insistir entre la población en pues tener conductas responsables sobre la fauna en general. Y bueno, pues tenemos un pequeño video sobre estas capturas. Servir con pasión. Bueno, y otra actividad a la que pudimos acudir la semana pasada fue a la presentación del Atlas de Inundaciones del año 2000, hecha con información del 2024. ¿Por qué es relevante dar cuenta de esto? El Atlas de Inundaciones es un documento que se prepara con la información que aportan las áreas de protección civil y los organismos de agua de los distintos municipios a la CAEM. Con eso se genera un atlas que no es propiamente el atlas de riesgo, que se lo hace Protección Civil, sino es un atlas de inundaciones. Y es relevante porque recopila la información y, en teoría, genera condiciones para que CAEM pueda actuar de manera más eficaz, más eficiente en la etapa y prever en la etapa de inundaciones. Es decir, es una radiografía de dónde vas a tener inundaciones. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué lo queremos comentar con ustedes? Porque revisando el documento, en el caso de Cuautitlán Izcalli, tiene reportado el Atlas solo un sitio de encharcamiento, solo un sitio de encharcamiento, y con número de habitantes vulnerables, 0. O sea, si alguien hiciera una lectura, si alguien tuviera que hacer un trabajo aquí de previsión sobre el tema de inundaciones, diría, pues está bien, ¿no? Estamos tranquilos. Y pues no, eso es lo que tiene de referencia el Atlas, ¿eh? No sé si traigo, no creo que no traigo mi impreso, pero así está reportado, y este encharcamiento con una superficie afectada de 12.880 metros cuadrados, y lo tienen ubicado en la calle 13 de septiembre de la colonia Niños Héroes. Es evidente que no se otorgó información correcta,
eficiente, completa a la CAEM del año pasado para tomar previsiones rumbo a este año. Nosotros estamos trabajando con el área de protección civil, con el organismo de agua, para toda esta información, entregarla de manera formal a la CAEM y que las zonas distintas que tenemos de encharcamientos formen parte de este atlas de inundaciones. O sea, esto le sirve a la propia CAEM, porque así es como va planeando cuánto necesita de insumos, de maquinaria, de equipo humano. O sea, esto es, digamos, lo que alimenta al Grupo Tlaloc, para que nos entendamos, pues. Entonces, es natural que con una mirada al Atlas, pues CAEM pueda decir, bueno, en Izcalli no están tan mal, ¿no? O sea, hay un área afectada, pero no tiene tantos encharcamientos informados, ¿no? Entonces, pues seguramente va a crecer mucho el número de reportes de este año al año que viene, derivado de la información que estará aportando nuestras áreas de la administración municipal a la propia CAEM. Y estamos haciendo además un seguimiento a ver pues qué tipo de comunicación había entre Protección Civil, entre el organismo de agua y la propia CAEM. Y a propósito de este atlas, pues vimos algunas notas imprecisas sobre este asunto. Hay un medio que creo que se dedica como a las cosas de promover conciertos o de dónde ir, y esta publicación decía que de los puntos más vulnerables que se encontraban estaban en Coacalco, y pues no corresponden ni las imágenes, ni los reportes, ni nada, ¿no? Y además, pues supuestamente, si lo que citan es el Atlas, pues ahí dicen que hay un punto de encharcamiento, pero las fotos no corresponden. Pero bueno, pues aquí les dejamos y les vamos a mandar a sus WhatsApp el link del Atlas en la versión electrónica, para que también lo puedan tener y consultar. Sé que muchas y muchos de ustedes, además de cubrir Cuautitlán Izcalli, pues cubren otros municipios, y seguramente les será de utilidad para las propias notas. También queremos dar a conocer a la población una breve cronología de un socavón que tuvimos en Jilgueros. Nosotros tuvimos alrededor del mediodía el reporte de una fuga. A las 13 horas estaba cerrando la línea de distribución del tanque 31, a las 14 horas estaba iniciando con el desfogue de la línea, a cerca de las 14:15 se abre ya propiamente este socavón, acude tránsito a banderar y a delimitar la zona, y alrededor de las 14:30 acude Protección Civil. Se tuvo que hacer un trabajo importante de desfogue, de sacar todo el agua presente en el propio socavón, y a las 9 de la noche del mismo día ya teníamos una circulación normal en la avenida. Se tiene detectada la línea que es la que tiene esta fuga, que se decidió cortar el suministro. No es la línea que alimenta al lago de Guadalupe, sino es la línea, ni a Bosques del Lago por lo tanto, sino es la línea que alimenta a Lomas de Cuautitlán. Entonces se tiene previsto el día de hoy terminar con esta reparación. Por cierto, alguien preguntaba si era la misma fuga que se había reportado, que se había hecho un corte al suministro la semana pasada en Lago de Guadalupe, que afectó una zona también de Bosques. No es la misma. La afectación de la semana pasada se debió a una conexión ilegal que estaba realizando un vecino, y cuando se estuvo conectando de manera ilegal rompió la tubería. Entonces acudió el personal de Operagua, el vecino ha sido sancionado y la fuga ha sido reparada. Bueno,
queremos dar a conocer, insistir en una información que se abordó desde la semana pasada en una conferencia de prensa, primero una mesa de trabajo a la que nos convocó la Junta de Caminos a través de su titular, Ariel Juárez, y también estuvo presente la encargada del despacho de Administración y Finanzas de la propia Junta, Teresa Ruiz. Después de esa mesa de trabajo se dio una conferencia de prensa conjunta y es importante insistir en esta estrategia que se está planteando, donde estarán participando, además de la Junta de Caminos, los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tepotzotlán, Tlalnepantla y Tultitlán, que somos los municipios que tenemos mayor involucramiento con el periférico, la México-Querétaro. En el caso de Atizapán no pasa propiamente, como todas y todos sabemos, por Atizapán, pero es la entrada más importante que tiene Zaragoza, entrada y salida, y por eso han planteado la participación. No nos acompañó Pedro Rodríguez, pero estuvo ahí el secretario del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, y en el caso de Tultitlán también tuvo una representación nuestra compañera Ana Castro. Estamos hablando de la rehabilitación de 22 kilómetros en carriles centrales, de 32 kilómetros en laterales, con la aplicación en esta etapa de 6,000 toneladas de mezcla asfáltica. Primero será un bacheo profundo para después ir a un reencarpetamiento completo de esta vialidad. En este momento será un bacheo, así lo ha planteado la Junta de Caminos, para después ir al reencarpetamiento. Previo al reencarpetamiento se tendrá que abordar un tema que tiene una complejidad, que es dotar a esta importante vialidad de infraestructura hidrosanitaria, que no tiene. En este espacio, en esta conferencia, lo hemos abordado en otros momentos. Yo ya lo había comentado. Cuando se construyó originalmente esta vialidad, este periférico, es decir, una vialidad que corría en la periferia de la ciudad, pues nunca se planteó este crecimiento, no se preparó este crecimiento de la zona metropolitana, y por lo tanto esta vialidad corre técnicamente sin infraestructura hidrosanitaria. Entonces, si ustedes recorren el periférico desde el Toreo hasta Tepo, se darán cuenta que no hay bocas de tormenta, por ejemplo, o que no hay una infraestructura de coladeras importante. Entonces, esto se agrava porque se construye el segundo piso del periférico, y se han notado, si no lo hagan cuando vengan manejando, sino cuando vengan de copilotos, pero se podrán dar cuenta que hay una instalación en el segundo piso de tubos de PVC que bajan después por los propios pilares del segundo piso, pero que no están conectados a ningún drenaje, que desfogan propiamente entre estas barreras de contención a las que les ha crecido vegetación. Ahí desfogan, ¿no? Y en el caso del primer tramo de periférico hasta antes de la 1 de mayo, de Naucalpan hacia acá, desfoga en unos aparentes muros verdes. Sí, pues alimenta los muros verdes, pero el resto del agua pues cae sobre el arroyo vehicular. Entonces, esta cantidad de agua y estas caídas y estas anegaciones, que además mucho tienen que ver con la forma en la que han crecido las zonas altas. Hace 20 años, todas nuestras zonas altas pues no eran zonas habitacionales, eran cerros, ¿no? Que cuando llovía pues tenían una función de captación de agua. Cuando va creciendo toda esta zona habitacional,
si alguien ha recorrido todas estas zonas altas, están particularmente pavimentadas con concreto. Y eso hace que haya cero permeabilidad. En realidad es impermeable y corre muy rápido el agua y justo va a la zona de periférico. Y lo mismo con el crecimiento de centros logísticos, de naves industriales. Todo eso termina llegando hacia la zona del periférico. Por eso, antes del reencarpetamiento, tendremos que todos los equipos de los organismos de agua dotar de información suficiente a la propia Junta de Caminos para realizar las obras de drenaje necesarias, y después, desde luego, el privado tendrá que hacer lo propio con sus conexiones a las que está obligado en materia de drenaje del segundo piso del periférico. Entonces será un recarpetamiento, primero un bacheo y en algunos casos la reparación o la construcción de conexiones de drenaje, y se tiene prevista también el cambio de 3.000 luminarias en el propio periférico. ¿Cómo llegamos a este proceso? Es importante no obviarlo y también que la población tenga información sobre esto. En el 2011, el gobierno estatal, todavía de Enrique Peña Nieto, entregó 2.474 kilómetros de vialidades a una empresa denominada Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades. Entonces, ¿qué significa que le entregó? Pues le dio a un privado una concesión para el mantenimiento, de tal manera que el gobierno del estado pagaba un recurso y esa empresa se tenía que hacer cargo del mantenimiento de estas vialidades. En el 2013 se modifica este contrato, este PPS, aplicado a 56 vialidades, y empieza a aplicarse una condicionante en este contrato que se llama no disponibilidad. ¿A qué se refiere eso de la no disponibilidad? Que cuando hay una intervención de un tercero que no es la empresa, llámese CFE, llámese Pemex, llámese un gobierno municipal, llámese una constructora de un segundo piso, entonces la empresa se sale y dice: yo no doy mantenimiento porque alguien más está interviniendo esa vialidad. Y esa es la condición en la que está el periférico desde esa fecha. Pues con mucho trabajo se ha logrado que se hagan cargo de una parte de bacheo, que ha sido un bacheo de muy mala calidad. Es más, muchas notas han recogido información y han dicho: hace poco bachearon centrales o laterales de periférico a la altura de Perinorte y otra vez estaban. Sí, justo ese bacheo lo ha realizado esta empresa. No es un bacheo que haya realizado Junta de Caminos. Y ya en el 2020 el gobierno estatal empezó el proyecto de asociación público-privada con otra empresa que es la Conservadora Mexiquense de Caminos del Sur. Estamos divididos en términos de vialidades. Hay una empresa que se dedica a la zona del valle y otra empresa que trabaja en la zona del sur. Ahí se contempla la atención de 1.637 kilómetros de la red vial libre de peaje. El pago, esto es muy importante que conozca nuestra población. El pago de ambas obligaciones, el pago a estas empresas, representa el 93% del presupuesto de la Junta de Caminos del Estado de México. El 93%. El 91% va al pago de este PPS y de esta APP, y el 2% al pago de servicios generales. Ahora lo que se hace es que se toma nuevamente jurisdicción, control sobre esta vialidad, sobre el periférico, y será la Junta de Caminos la que ahora hará el mantenimiento. Que se ha estado anunciando lo hará ya la Junta de Caminos, pero no lo va a hacer sola. Esta reunión de trabajo tuvo como propósito, y por eso fuimos convocados los municipios, para
plantearnos contribuir en el mantenimiento de estas vialidades. El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli estará proporcionando maquinaria y mano de obra mediante un convenio que nos permita administrativamente dedicar estos recursos. Antes, nosotros no podíamos destinar recursos a la aplicación en periférico, porque al existir un recurso del Estado que se proporcionaba a una empresa para que diera el mantenimiento, si los gobiernos municipales, no solo el de Izcalli, sino nuestros vecinos y vecinas, también aplicaban recursos, lo que se podría suponer a través del órgano superior de fiscalización del Estado de México sería pues un desvío de recursos. O sea, destinar recursos a algo que ya tiene recursos estatales asignados. Ahora que la Junta de Caminos toma jurisdicción sobre esta vialidad, entonces sí podemos tener un convenio que nos permita participar municipios y Junta de Caminos. Entonces, vamos a iniciar estos trabajos ya. Nosotros tenemos en materia de luminaria un primer levantamiento que implica 220 luminarias detectadas, tanto 220 en el tramo norte como 220 en el tramo sur. Que ahí cómo funcionaría: Junta de Caminos nos entrega la luminaria y gobierno municipal la coloca. Entonces ese es el mecanismo con el que estaríamos trabajando. Nosotros ya hemos hecho llegar a la Junta de Caminos la previsión que nosotros tenemos de cuánto material se requiere para el tramo de Cuautitlán Izcalli. Me refiero al asfalto. Ahí yo, aunque ya lo hemos compartido, no quisiera todavía compartirlo porque pues depende de los cálculos que tenga Junta de Caminos. Ese día yo escuché a mis compañeros de la Junta de Caminos hacer cálculos sobre 6 y 8 centímetros. Y en cambio el cálculo de nosotros está hecho a 10 centímetros. Entonces ahí habría una variación. ¿Para qué nos enfrascamos en una guerra de cifras? Yo lo que digo es, esperemos, Junta de Caminos va a encabezar el esfuerzo, de manera técnica vamos a estar participando y, por cierto, vamos a estar participando también en las mesas para conversar con este privado del segundo piso del periférico, Aleática, antes OHL, para que contribuyan, porque municipalmente, pues desde luego que tenemos afectaciones cuando ellos realizan estas descargas a las que obligadamente tendrían que haber conectado a los drenajes. Bueno, aunado a ello, pues nosotros tenemos pues nuestro propio programa de bacheo, que en el caso del trabajo de rehabilitación continua, la Dirección de Servicios Públicos ha atendido hasta el momento 38 colonias. Hemos tendido 3.077 toneladas de mezcla asfáltica por la vía de la Dirección de Servicios Públicos. Son 27.514 metros cuadrados cubiertos y suman alrededor de 2.232 baches por esta vía. Tenemos un video sobre estos trabajos. El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, a través de la Dirección de Servicios Públicos, realizó de enero a junio de 2025 la rehabilitación de avenidas y calles en 38 colonias del municipio, con tareas de bacheo, mapeo y fresado. Gracias al trabajo continuo, las cuadrillas han realizado el tendido de 3.077 toneladas de mezcla asfáltica. Se ha logrado la cobertura de 27.514.38 metros cuadrados de nuestro territorio, cubriendo más de 2.230 baches. Con acciones como estas, el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli avanza día con día en la recuperación del espacio público, garantizando traslados más ágiles y seguros. Gobierno de Cuautitlán Izcalli, servir con pasión. Y por su cuenta, la Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura ha realizado el tendido de 4.150
toneladas de mezcla asfáltica en trabajos de bacheo y también repavimentación, alcanzando una cobertura de 36.784 metros cuadrados en beneficio de Atlanta, Bosques del Lago, La Quebrada, Valle de la Hacienda, entre otras colonias. En total, hasta este momento, llevamos aplicadas 7.227 toneladas de asfalto y 91.813 metros cuadrados cubiertos. Este dato es relevante. La Junta de Caminos, para la repavimentación, o en este caso bacheo, del periférico del Toreo a Tepo, se está planteando 6.000 toneladas de mezcla asfáltica. Nosotros hasta este momento, de manera interna, llevamos 7.227 toneladas. Entonces, ¿por qué digo que es relevante? Bueno, porque primero he escuchado yo muchos comentarios, ¿no?, en algunos medios, algunos no son medios, son páginas, pero sobre la insuficiencia. Hay que recordar que muchos de estos medios o páginas se dedicaron de manera prolífica a ensalzar el trabajo de la administración anterior de no sé cuántos miles de baches tapados. Lo que nosotros decimos es una expresión coloquial: no hay que andar escupiendo al cielo, porque luego de manera natural salen salpicados. O sea, dicen que es insuficiente lo que nosotros hacemos. Nosotros no tendríamos que hacer todo esto si la versión anterior hubiera sido cierta. De modo que nos aparecieron esta cantidad de baches de diciembre a enero. Entonces, evidentemente, mentían. Nosotros aquí lo dijimos y generó mucho ruido, pero nosotros dijimos el 90% de la vialidad del municipio está destrozada. Y generó mucho ruido cuando dimos esa declaración, pero la demanda popular, lo que la gente dice, dista mucho a lo que señalaron de cobertura de bacheo en la administración anterior. Muchísimo. Entonces, no es poco lo que se ha instalado. Todo este material, por cierto, todo el material se le ha comprado a Mavici, ¿no?, que quiero insistir en ello. Es un material de buena calidad, que a diferencia de otras administraciones tiene prueba Marshall actualizada, con báscula actualizada. Entonces, pues se ha hecho un trabajo importante que no resulta aún suficiente. Se tiene que trabajar mucho en términos de las vialidades de nuestro municipio. Y la semana pasada quedé de aclarar un punto respecto al tema de basura, de recolección de basura, del cobro a particulares. La Dirección de Servicios Públicos recaudará en total este año 668.731 pesos por la recolección de basura a empresas, a unidades económicas y a tianguis. Quizás se podrá decir es poco, es mucho. Sí, lo que pasa es que antes no se cobraba. Ese es el problema, que tenían sus propias rutas y con el transporte público, o sea, con los camiones de basura de la administración, hacían su ruta B y pues de esa nadie sabía el destino de ese recurso. Entonces, adicionalmente logramos cobrar a 5 tianguis, porque pues como se sabe, cada que se instala un tianguis queda una cantidad importante de basura que hay que ir a recoger y que implica salarios, implica diésel, implica mantenimiento, y pues es justo también que se contribuya
Estos tianguis se comenzaron a cobrar 20,000 pesos semanales por la recolección de estos residuos y llegaremos a una cantidad de 520,000 pesos para diciembre. Estamos pensando llegar así a 1.2 millones de pesos este año y estamos buscando duplicar esa cantidad para el año siguiente. Son tianguis que no pagaban la recolección y que mediante el diálogo, mediante el convencimiento, mediante la concientización, se ha logrado que paguen ahora esta recolección, que accedan. Entonces, la verdad, un reconocimiento también al sector del comercio, que está haciendo conciencia de lo que también generan en materia de residuos y que nos están ayudando con este pago. También anunciamos la semana anterior dar a conocer algunas cifras de cómo vamos con blindaje Izcalli. Desde el lanzamiento de la estrategia de seguridad, que fue el 22 de abril, hemos integrado 210 redes y alarmas vecinales con la integración de 22,000 hogares y negocios incorporados. Se dividió estratégicamente el territorio en 75 cuadrantes, como lo anunciamos el día de la presentación, patrullados en unidades equipadas de la Policía Municipal. Instalamos videocámaras y rastreadores satelitales en 97 unidades que atienden estas emergencias. Esto nos permite tener en todo momento la ubicación en tiempo real y la visualización al interior y al exterior de la patrulla, como lo comprometimos. Y hemos estado insistiendo, se tienen detectados, de repente no falta el oficial que sube la camarita, ¿no? Ya viene apuntando hacia el techo y pues se le llama, ponga su cámara en la posición correcta, y las exteriores pues nos permiten tener además mucha información de cuando se da una detención, cuando se da una atención, qué es lo que está sucediendo en ese momento. Este sistema fue instalado también en la oficina de la Presidencia Municipal, por lo que yo todo el tiempo, de manera personal, tengo acceso a la ubicación de todas las patrullas, a las estadísticas de todas las atenciones. Entonces se da un seguimiento puntual para cada una de las etapas de esta estrategia. Que hemos recibido, hasta el momento hemos recibido 4,600 solicitudes, atendidas 4,244, es decir, un 92.3%. De prueba hemos recibido 350 y falsas solamente 6. Es decir, yo agradezco mucho a la población porque hay un uso, la verdad, muy responsable de esta herramienta. Entonces, así es como estamos en nuestros estadísticos. Estos estadísticos nos permiten también tener los tiempos de respuesta de cada emergencia, de cada unidad, para saber cómo responde cada patrulla. Tenemos todos sus históricos, desde la que se tarda más hasta la que se ha tardado menos en atender una emergencia. No está la tabla aquí completa, pero tenemos, digamos, la que se ha tardado más en este último mes, 5.49 minutos, contra la que tardó menos, 2.54 minutos. Aún así, pues como se sabe, tenemos un registro completo de la atención, que lo dijimos desde el inicio que presentamos esta estrategia, y así es como lo registramos. ¿Cuánto tarda el monitorista? Promedio 17 segundos. ¿Cuánto tarda el despachador? En promedio 1 minuto 26 segundos. Los minutos en los que tarda en llegar la unidad, 5 minutos 30 segundos en promedio. Para minutos totales, 7 minutos 13 segundos
en promedio. Lo que estamos buscando, lo dijimos desde que se presentó esta estrategia, lo que estamos buscando hacia el siguiente año es reducirlo a la mitad, es decir, llegar a 3 o 3.5 minutos en promedio en la totalidad de las atenciones. Estos son los horarios con mayores índices delictivos. Las 11 de la noche se ha modificado este horario con la mayor frecuencia, y donde tenemos una menor incidencia es hacia el mediodía. Digo que se ha movido porque hace por lo menos 2 meses teníamos nuestra incidencia hacia las 5 de la mañana, y cuando se empezaron a apretar los operativos de transporte, tanto de carga como de pasajeros, cambió la incidencia hacia las 11 de la noche, con lo cual ahora se estarán tomando previsiones. Todos los datos, lo hemos dicho en este espacio, todos los datos en materia de seguridad siempre son datos vivos, siempre se mueve mucho el reloj criminológico. Entonces, pues además de este trabajo preventivo cotidiano que se realiza y que se ha visto ya reflejado en la incidencia, en la disminución de la incidencia según datos del Secretariado Ejecutivo. Además de eso, pues tenemos un trabajo de operativos disuasivos interinstitucionales y con equipos de reacción inmediata. El viernes estuvimos presentes en el arranque del llamado operativo masivo, con la participación de Sedena, de Policía Estatal, de la Fiscalía, y también con la presencia de alguna célula de los municipios de Isidro Fabela y de Tultepec. Dimos arranque a este operativo, tenemos un video también al respecto. Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradecerle desde luego a la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México por este despliegue. Agradecer también a nuestra Comisaría, a Sedena. Más que una recomendación, un agradecimiento por las tareas que realizan de manera cotidiana para mantener la paz en nuestro municipio. Les agradecemos y que lo valoramos mucho. Gobierno de Cuautitlán Izcalli, servir con pasión. Es un operativo en el que participaron 182 elementos, 27 patrullas, 20 motocicletas. Por cierto, estamos cuando se lleva a cabo la sesión del Secretariado Ejecutivo en materia de seguridad, donde hay representación de distintos sectores de la población, estamos dando todos los estadísticos completos. Guardia Nacional de repente no nos daba sus estadísticos, ahora quedamos en un acuerdo en el pasado consejo para que también rinda el informe detallado de cuántos patrullajes realiza, qué días los realiza, en qué horarios los realiza, en qué colonias los realiza y con qué objetivo y con qué resultado. Entonces han aceptado desde luego los compañeros de Guardia Nacional, se los agradecemos mucho. Es muy importante la realización de estos operativos. Justo ese viernes, resultado del operativo, fue hallada una persona que al inicio solamente iba a ser detenida por portación de arma de fuego, y al hacer la revisión dio positivo a tener una orden de aprehensión vigente por homicidio, y fue puesta a disposición del Ministerio Público. Entonces, pues es importante, desde luego, seguir realizando estos operativos. Nos ha pasado, lo he dicho en este espacio también, nos ha pasado en los operativos llamados Pegaso, que son la revisión de motocicletas. Hemos encontrado motocicletas robadas y hemos encontrado
a tripulantes de una motocicleta robada con orden de aprehensión, o con brazalete, o con este tipo de cosas que parecerían que no sucederían, pero ayuda mucho la realización de los operativos para disminuir el clima de impunidad al interior de los municipios. Y bueno, pues hay un tema ahí que es importante también abordar. Nos han preguntado cómo van las denuncias, la línea que se ofreció para que la población pueda alimentar las denuncias en caso de malas prácticas de la policía. Pero antes quisiera dar una contextualización de otra publicación de una página creo que es la de Israel Montoya, sobre un ciudadano que tuvo un evento de tránsito y que la página decía que un funcionario del gobierno municipal, y que al ser funcionario del gobierno municipal, después del choque se le dieron todas las atenciones para que pudiera liberarse de esta responsabilidad. Primero aclarar, este ciudadano que tendrá que aclarar toda su ruta jurídica, no es funcionario hace 2 meses de la administración. O sea, hace 2 meses no es funcionario. Entonces, bueno, de todas luces es una nota con la intención de lastimar a la administración, o dando por sentado que alguien es funcionario cuando no lo es. Lo que sucede es que a las 12:10 el C4 nos indica que un auto chocó a 2 más estacionados en Paseos del Alba y Paseo de Parques en Jardines del Alba. El vehículo se impacta detrás de una camioneta de redilas, y esta camioneta de redilas a su vez impacta a un vehículo que también estaba estacionado frente a ella. Se da la fuga, visualizamos el vehículo, llega la policía, se ubica al tripulante y se procede a trasladarlo a la Fiscalía Regional. Nunca hubo ninguna concesión al ciudadano. De hecho, tan no hubo concesión que es a través de las cámaras de C4 que se ubica el vehículo, que choca, es decir, no hay tripulantes porque estaban estacionados, no había una parte acusadora en ese momento, y se detiene porque dimos con ello en C4. Y las 2 personas afectadas, después aparecieron los dueños, acuden al Ministerio Público, el Ministerio Público indica que no hay lesionados y por lo tanto se les traslada al juez cívico, y las 3 partes involucradas solicitan tiempo para conciliar y después fueron canalizadas por lo tanto al cívico. Primero, si esta persona primero fue presentada al MP, no recibió ningún favoritismo. Si dijo ser funcionario público, pues no, ni así consiguió ningún tipo de favor, y pues les informaba, tiene 2 meses que no es funcionario, y sí hay otras personas que se han dicho funcionarias para pedir auxilio a la policía, pero eso se los vamos a contar otro día. Bueno, y lo que les comentaba de la unidad de asuntos internos, tenemos el 20 de mayo a la fecha, tenemos 49 llamadas a la línea de denuncia ciudadana, 24 llamadas donde la línea no es competencia, llaman por algún otro tipo de información, por abuso de autoridad 17, por solicitud de dádivas 5, y por omisiones de servicio 3. Sobre estos asuntos, pues tenemos 25 no procedentes, 24 que han realizado, que han sido procedentes. Ahora bien, respecto a cómo va este ejercicio, en la Comisión de Honor y Justicia hay 25 servidores públicos involucrados, de los cuales están 14 en procedimiento, 4 se han amparado, 1 está formalmente sancionado y 6 con expedientes concluidos. Así es como vamos hasta este momento, y no vamos a estar aclarando que cada nota falsa, cada
fake news, pero bueno, esta es importante, no porque el medio en sí mismo, sino, bueno, es un medio acostumbrado mucho a las fake news, pero por el tipo de información que se da, creo que vale la pena aclararla. El 26 de junio se difundió una noticia falsa a través de redes sociales respecto a la aplicación blindaje Scali en la colonia Arcos del Alba, porque aquí la nota dice que no atienden emergencia y otra vez no llegó, y ya saben, este tipo de narrativa, ¿no? La emergencia sí fue atendida, y aquí nada más es importante realizar esta distinción. La llamada nunca llegó por la vía de la aplicación de blindaje Scali. La llamada llegó por el 911, que se tiene que atender, pero tiene una dinámica distinta, ¿no? Entonces es importante hacer esa aclaración, porque decía mi abuelita, así empiezan los chismes, ¿no? Entonces tenemos incluso pues el video, que lo vamos a compartir, pero tenemos el video de la atención que fue brindada, que incluyó incluso la llegada de una ambulancia, pero no requirió traslado, fue un reportado como crisis nerviosa que se pudo atender. Entonces, bueno, ya me comí un montón de tiempo, pero no queremos dejar de insistir en que apelaremos a sus importantes medios y a su amable audiencia para insistir en nuestra campaña, que ya inicia, que ya entra en vigor, de borrón y cuenta nueva en materia de agua y todos los descuentos que tenemos en materia de predial. Estas son imágenes que estaremos enviando a todos sus medios para que nos puedan ayudar a compartir esta información. Desde luego haremos un trabajo también, como se dice, de publicidad aérea, para que toda la población pueda enterarse de estos importantes descuentos, que en gran medida recogen lo que la propia población planteaba durante los propios recorridos en la campaña. O sea, la gente decía, oiga, ¿por qué no se avientan ahí con un borrón y cuenta nueva? Nos hacen una posibilidad de regularizar nuestra situación. Algunos reconociendo incluso que tenían tomas omisas o descargas, en el caso de las unidades económicas también descargas omisas. ¿Y cuánto tiempo? Entonces, vamos a estar anunciando mes con mes. Esto es lo que vamos a estar haciendo ahorita, pues hay que echarle ganas hasta fin de año. a julio. Ahorita hay que echarle ganas a julio. Pero para los que no tienen el recurso, Julio, Pues ya iremos viendo, ¿no? Pero decían, ahorita a julio, el que tenga coche, que lo amarre, decía el licenciado, y el que no, pues no, ¿verdad? Entonces, pues adelante, a sus órdenes. Damos paso a la ronda de preguntas. TVMex, Carlos Gómez. Gracias, presidente. Preguntaba acerca del comisario que finalmente renunció, si hay alguna propuesta, ya está leyendo los currículums, y para cuándo podría quedar, y se habrá algún ajuste en la operación blindaje, entendido que pues lleva el comisario gran parte de la organización de esta estrategia. El tema del socavón en Agua de Guadalupe, si Protección Civil detecta algunos otros socavones en algunas otras comunidades para que la ciudadanía esté enterada. Y por último, para no abusar de las preguntas, del incendio de la unidad económica en Plaza Perinorte que se registró el fin de semana, si se van a fortalecer los operativos en las unidades económicas, esto pues para evitar una tragedia que afortunadamente no ocurrió a mayores. Gracias. Sí, ahorita estamos con un encargado de despacho, como lo hemos dicho. Las estrategias de seguridad, en mi opinión, deben depender más de la estrategia en sí misma que de la persona. Y es el caso de blindaje Scali. La estrategia blindaje Scali la encabeza el gobierno municipal, la presidencia municipal, y se auxilia de la comisaría de seguridad. Pero nosotros personalmente nos dedicamos a revisar también reloj criminalístico, ¿no? Incidencias, colonias, porque además la seguridad es una estrategia transversal.
O sea, tiene que participar también servicios públicos, tiene que participar también desarrollo económico. Entonces, todas las áreas tienen que participar, salud, tiene que participar jóvenes. Entonces, la estrategia nunca debe depender de una persona. Sí estamos ya en la lectura de currículums y ya estaremos informando sobre ello. Sí se han detectado otros socavones que se han ido atendiendo. Si se dan cuenta, este tema de los socavones se ha vuelto cada vez más recurrente en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del Estado de México. Obedece fundamentalmente a el fracaso de la visión extractivista en materia de agua. Hay un dato por ahí muy alarmante, pero hay algunas zonas de la Ciudad de México que prevén un hundimiento acelerado en 10 años de hasta 15 y 20 centímetros en la Ciudad de México, y en algunos casos de manera alarmante de hasta 40 centímetros. Entonces, por eso yo celebraba que la Presidenta de la República haya avanzado en una nueva visión sobre el tema del manejo del agua, que se miren los espacios que aún tenemos de almacenamiento de agua de forma natural, como es el caso de Presa del Agua de Guadalupe y otros tantos, que hay un proyecto, hay una visión de este gobierno que encabeza la doctora Claudia, que por cierto es una especialista en materia de agua, para migrar hacia ese modelo y ir deteniendo poco a poco la visión extractivista. Entonces, vamos a estar difundiendo más también el teléfono de protección civil, que por cierto ha estado actuando de manera muy rápida y muy acertada. Respecto al tema de lo sucedido en Perinorte, sí, de hecho se tiene ya previsto un operativo de revisión a toda el área de comida, de esto que pasó con Burger King, que por cierto está clausurado. En este momento tiene suspendidas las actividades. No solo se sofocó el incendio, sino tiene suspendidas sus actividades de manera normal, pues no podría seguir operando después de lo ocurrido, ¿no? ¿Cuál fue la tercera? No. Entonces, muchas gracias. Sí, adelante. Notas y metas, Jacobo Barrera. Buenos días, compañero. Buenos días, presidente. Presidente, en el entendido de que tenemos precisamente una presidenta que tiene doctorado en ingeniería y que desarrolló precisamente la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, anteriormente llamada CONACYT. Sí. Y tenemos aquí en Cuautitlán Izcalli el CIDESI, que son las instalaciones de un centro de investigación, que si se tiene algún plan para aprovechar esas instalaciones al máximo, junto con todo lo que es el antiguamente llamado CONACYT. Esa sería una. La segunda y última que haría, referente a los segundos pisos, se tiene el argumento anterior de que esos segundos pisos se hicieron en zona federal y que por qué no entonces, siendo una zona federal, en lugar de ser privados, fueran federalizados y que se buscara inclusive, como sucede en la salida a Cuernavaca, la salida hasta después de la caseta de Tepozotlán, y ya siendo federalizados, pues mejor administrados por el gobierno, creo que funcionarían mejor. Serían las dos preguntas. Yo le agradezco mucho las dos preguntas, pero en ninguna me toca turno al VAT, ¿no? En el caso del CIDESI, sí estamos en contacto con el doctor Víctor Ávila Ackerberg, que es el responsable de estas instancias, porque llevo no solo con una muy sólida formación en las ciencias, sino además un activista. Víctor Ávila es conocido y reconocido. Fue cuando se intentó hacer este crimen de Bosque Diamante en la zona de Gilotzingo, que se pretendía depredar esa zona. Quienes realizaron las denuncias y frenaron este desarrollo inmobiliario, que por cierto, solo el desarrollo inmobiliario iba a superar en número de habitantes a lo que en ese momento tenía Gilotzingo en su totalidad, ¿no?
y logran detenerlo, este grupo de vecinas y vecinos necesitaba un perito especialista en la materia. Y ese perito especialista fue Víctor Ávila Ackerberg, con quien tenemos una muy buena relación, es un gran amigo, y él es el que está viendo ese tema, ¿no? Alguna vez le dije que si no lo iba a usar, que nos lo pasara, pero me dijo que sí lo iba a usar. Entonces, ya estaremos, a ver si invitamos a Víctor a que nos venga a una conferencia con nosotros a hablar de todo lo que están haciendo en el Estado de México en materia de ciencia y tecnología. Y en el caso del otro, pues, ¿qué les digo? ¿No? Inicia, en mi opinión, una batalla apenas. Creo que el hecho de que tome conducción la Junta de Caminos sobre esta realidad que estaba en un PPS, me parece que es el inicio de una larga ruta para revertir lo que se fue haciendo en el Estado de México. O sea, ustedes que les gusta mucho el tema de la investigación, nomás hagan cuentas. ¿Cuándo se concesionó estas vialidades? Y luego, ¿cuándo empezó la construcción del segundo piso en la zona del Estado de México? Entonces, si ya sabían que iban a tener una previsión de no disponibilidad, pues prácticamente lo concesionaron sabiendo que no iban a invertir y sabiendo que iba a haber una cantidad muy importante de años de recibir un recurso, ¿no?, por mantenimiento que no iban a dar porque lo tenían intervenido con la construcción del segundo piso. Entonces, un negocio redondo para ellos y el abandono por completo de la vialidad, lo que obligó también a miles, ¿no?, al menos miles de mexiquenses a asumir como única vía posible de traslado el segundo piso del periférico. Estaba tan abandonado el primer piso que todo el mundo buscó la manera de encontrar recursos para subir al segundo piso. En una vialidad que más o menos tenemos calculado una afluencia vehicular de cerca de 250,000 vehículos día. Ese tamaño es la vialidad más importante del Estado, ¿eh? Y no solo en términos de movilidad, sino también en términos económicos, porque es la salida y entrada de todas las mercancías al Bajío, ¿no?, y también nuestra principal conexión con la zona del aeropuerto. Ya qué previsiones se tomen sobre eso, pues eso serán decisiones que tome la gobernadora de nuestro estado, la maestra Delfina Gómez Álvarez, y decisiones que siempre contarán con el respaldo de nosotros. Adelante. La última pregunta, I123, Irving Chávez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, presidente. Son 3 preguntas. La primera es acerca de los cocodrilos. Los que se tuvieron en captura, ¿tienen relación con los avistamientos que hubieron en la Laguna de la Piedad o no tienen conocimiento de eso? Y también, ¿cuánta más fauna externa ha detectado Cuauhtémoc Izcalli? Recordar que en Tepozotlán hace unas semanas se detectó una leona. ¿Qué otro tipo de fauna tienen? Otra, ¿cuándo empezaría a trabajar la Junta de Caminos? Y también saber si Mavici va a tener, qué participación va a tener. Y finalmente, la última pregunta, sobre la basura y los tianguis, ¿cuáles fueron las resistencias que tienen o cuál es la estrategia que se tiene para incorporar a la vía del pago a los tianguis? Y una última que pues, creo que va pegado también con lo del pago. ¿Cómo opera la ocupación del espacio público? Por ejemplo, hoy que es lunes, que hay mercado aquí, ¿cuánto paga un mercado para poder, cuánto le paga a la administración? Sí, en el caso de los cocos, uno sí tiene que ver con los avistamientos de la Piedad, el grande, ¿no? No podríamos nosotros asegurar que se trata del mismo individuo porque fue capturado en la calle, ¿no? Pero sí tiene que ver, digamos, por la zona, sí tiene que ver.
¿Qué otro tipo de fauna? Ahí la verdad no tenemos reporte, afortunadamente, de otro tipo de fauna salvaje que tenga un riesgo hacia la población. Que sí tenemos mucho, lo que hemos comentado, reportes particularmente en Espejo de los Lirios, dos preocupaciones. Primero, la introducción de patos o de aves en general que no son propios del lugar, que los hemos detectado. Y dos, la fauna canina, que se vuelven depredadores de los propios patos y otro tipo de aves que suelen anidar ahí. El proceso de anidamiento, muchas veces se han visto la parte trasera, digamos, del Espejo de los Lirios, la que ya colinda con los campos de fútbol americano. Es muy común que en ciertas temporadas se perciba un conjunto de árboles secos, que luego en la temporada de lluvia suelen reverdecer. Esa zona es una zona particularmente de anidamiento. Por eso incluso a la gente que practica fútbol americano los fines de semana, por eso se les pide que utilicen menos cantidad de pirotecnia, que se haga menos ruido, que se tenga menos luminosidad, porque es la zona de anidamiento de nuestras aves. Entonces, como estamos tan pegados, o sea, nuestras áreas naturales protegidas están tan pegadas a las zonas habitacionales o de cualquier otro tipo de actividad humana, a veces no lo distingues, pero claro que afecta. Si tú haces esa cantidad de ruido, tienes esa cantidad de luminosidad, los pájaros se sienten amenazados, las aves se sienten amenazadas y ya no anidan ahí. Y entonces empezamos a tener una área natural protegida con cada vez una menor cantidad de especies. Pero no tenemos hasta este momento, como leones y esto, no tenemos afortunadamente detectado o reportes sobre eso. Junta de Caminos anunció que empiezan ellos el día de hoy, si el clima así lo permitía, ¿no? Entonces, eso es el anuncio que ha realizado ya de manera conjunta Junta de Caminos con el Gobierno del Estado de México, a través incluso de la cuenta principal del Gobierno del Estado. ¿Qué participación va a tener Mavici? Pues ojalá, dirían por ahí, Dios te oiga y nos quieran comprar asfaltito, pero hasta el momento pues no lo sabemos. Mavici en este momento tiene algunos clientes de índole privada, están vendiendo asfalto y su principal cliente sigue siendo el gobierno municipal. Todo nuestro material lo estamos comprando ahí. Tiene suficiencia Mavici en términos de producción, podría aguantar para ser proveedor de la Junta de Caminos, sí tiene capacidad para hacerlo, pero en este momento no se ha planteado como tal. Vamos a estar de manera constante en comunicación con Junta de Caminos en estos días. Y la última que me preguntaste fue sobre los tianguis. Sí. Los mercados, ¿cómo funcionaba? Vamos, no tenía un funcionamiento ordinario, la verdad, porque se presumía que formaba parte también de un negocio privado. Es parte de las conversaciones que se necesitan tener. En algunos lugares incluso había hasta agresiones. O sea, se ponía el tianguis, dejaban ahí los montículos de basura, intentaba llegar servicios públicos a recogerla y había una resistencia de particulares que la recogían. Y a veces no la recogían el mismo día, sino pasaba un día, y en algunos lugares llegó a pasar hasta 2 días en que la fueran a recoger. Y funcionaban bajo la lógica de, no la recogemos nosotros ahorita, pero tampoco la puedes recoger tú porque esa la recojo yo. Y eso tenía que ver con pues, un acuerdo concreto económico que tenían con el tianguis. Nosotros lo que hemos concientizado a los tianguis es que nosotros no podemos esperar a que un privado haga esa recolección. La demanda de la población es que se recoja en lo inmediato. Y además es nuestra responsabilidad y es nuestra jurisdicción. Estamos nosotros actuando en el territorio del municipio. Entonces ese es el diálogo al que se ha llegado y esta es la cifra que se ha establecido con estos tianguis. 20,000 pesos es lo que están incorporando al gobierno municipal por la recolección. Este proceso se tendrá con la mayor cantidad de quienes así
puedan contribuir bajo el mecanismo, insisto, de diálogo y de cooperación. ¿Y cómo funciona, por ejemplo, la renta del espacio público un tianguis como el de lunes? ¿Cuánto pagan? Tienen un boletaje, si quieres te hacemos una tarjeta sobre las cifras. En algunos no estaba funcionando el boletaje, ¿no? Cuando son tianguis, por ejemplo, de los llamados, que les decimos cariñosamente sobre ruedas, como les decimos, pues sí tiene que ser una aportación menor, no aportan lo mismo que una unidad económica tradicional. Eso yo lo sé, digamos, de cierto. O sea, mis padres incluso formaron parte de estos mismos tianguis. El asunto es que muchos de estos boletajes solo se daban para privados y tiene que haber una contribución por el tema del uso de vía pública. Otro tema que estamos nosotros concientizando es que no se rompan las vialidades, ¿no? Que es también una batalla que hemos tenido, que suelen llegar y perforar el pavimento para tensar bien la lona. Y hay otros mecanismos que se pueden utilizar, ¿no? Tampoco, también les decimos, traten de no usar tanto los arbolitos, porque además si pones un garrafón bien lleno de agua, te soporta bien, porque son lonas además algunas de rafia, que no son como las lonas que se utilizan para los 15 años, las bodas, los eventos, los mítines, que son tan pesadas que te vencen. Entonces se puede. Entonces los hemos estado combinando a que no se utilice la infraestructura urbana. Nos llegó a pasar en La Quebrada, después del reencarpetamiento, que había esta problemática, y la verdad es que ahí los propios vecinos, a través del COPACI y de la propia delegación, se movieron rápido a hablar con los tianguistas. Dijeron: no vayan a romper el pavimento, porque acaba de pavimentar la administración municipal, y llegaron a un buen acuerdo y no se ha tenido registro sobre ello. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos, que tengan una muy productiva semana y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Agradecemos la presencia de todas y todos en esta rueda de prensa. Que tengan excelente día. Gracias. Igualmente.